Bueno, muy bien. Ahora sí vamos a retomar y sí grabar esta reunión. Vamos a hablar entonces, les decía, sobre anticipos de clientes. Em, los anticipos de clientes surgen cuando la entidad recibe dinero a cambio, dinero, digamos, efectivo, equivalente a efectivo o algún otro bien que importa para ustedes asumir una obligación de entregar bienes o prestar servicios en determinado momento y bajo ciertas condiciones pactadas. En consecuencia, las situaciones que aquí planteamos son bastante variadas y que tienen que ver con las alternativas que nos plantean las normas contables profesionales en términos de su medición en función del modelo contable definido por las normas contables profesionales NONIF. Se trata de la composición del saldo anticipos de clientes en una entidad que cierra ejercicio el 30 de junio de cada año. Entonces tenemos varios anticipos de clientes por los importes que aquí están anotados. Adviertan que en el caso F tiene saldo deudor, entonces tenemos que ver de qué se trata, ¿sí? Pero tenemos una descripción de cada situación y vamos a ir trabajándola. Cacho Garay, que tiene un saldo de 560 como un anticipo de clientes, es decir, una cuenta patrimonial del pasivo cierto, dice que el 2 de junio el cliente depositó en nuestra cuenta bancaria 1.000 pesos que cobró de un seguro para comprar distintos artículos y que al cierre se verifica que le hemos facturado y entregado los bienes correspondientes por un valor de 440. Entonces tenemos que ver si esto está bien o está mal al cierre. Después el anticipo del 10 de mayo, que con el cliente Juan Larrionda dice que aquí tenemos un saldo de 2.500 para reservar una unidad de la nueva PlayStation 4, bueno, nueva, ahora capaz que están en la 8, no sé bien, no tengo idea de estas cosas, próxima a salir al mercado. El anticipo no fija precio. El 15 de junio se facturó y entregó la unidad por un total de 2.800 pesos y la venta nunca se contabilizó y la diferencia fue cobrada en efectivo. Aquí les digo entonces alguna aclaración más conceptual respecto al anticipo de clientes. Los anticipos de clientes pueden fijar precio como no. Pueden ser un dinero entregado, bienes entregados a cambio de la obligación de entregar bienes o de al menos eh, fijar el valor de algunos de ellos o sin el ánimo de fijar valor, sino haber hecho una entrega a cuenta de lo que nosotros le cobremos finalmente, ¿sí? Y que eso es lo que pudo haber hecho el cliente. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un anticipo de clientes que no fija precio respecto a un anticipo de clientes que fija precio? Bueno, cuando fija precio, quiere decir que deja, digamos, ya establecido el precio de los bienes o de los servicios que nosotros les tenemos que entregar o prestar respectivamente. De tal modo que se trata de un pasivo en especie, ¿sí? Ese pasivo en especie puede significar haber adoptado una obligación de entregar bienes que nosotros podemos llegar a tener en existencia al cierre, bienes que podemos llegar a elaborar o bienes que podemos llegar a comprar. Entonces, en cada caso, la norma nos dice cómo deberíamos actuar. Y eso lo vamos a ver en un ratito cuando analicemos las respuestas. Después hay otro cliente que es Pedro Nagui, que tiene un saldo de 2.800. Dice que anticipó 2.800 pesos el 5 de mayo para comprar un teléfono, smartphone de última generación, que el anticipo congeló el 100% del precio. Las condiciones contractuales aseguran la concreción de la venta y la ganancia. Entonces, al 30 de junio se dice que lo teníamos en stock y el costo era de 2.200, el costo de reposición era de 2.150 y que el costo de empaque y entrega era de 50. Después hay otro anticipo de clientes que se llama Quiquelme de 1.550 pesos. Realizó el 25 de mayo un anticipo que fija el 50% del precio de una consola Xbox con bueno,
todas esas características de juegos. Y al cierre decimos, no la tenemos en stock, pero nuestro proveedor habitual nos la cotiza en 2.680 en cuenta corriente a 30 días. Sabemos que ante el pago a contado obtendríamos un 5% de descuento y los costos de compra y calidad son de 30 pesos y de empaque y entrega 50. Y después, bueno, tenemos un par de situaciones, pero hasta acá es como que vinimos analizando las distintas situaciones que se puedan ir dando. Nos pide medir y exponer al cierre, de acuerdo con normas contables vigentes, los anticipos de clientes. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora voy a dejar de compartir esa pantalla para pasar a compartir con ustedes la solución. Entonces, yo lo que les decía hoy es que les pido por favor a uno de ustedes al menos, si más se prestan para colaborar, maravilloso, a que active su micrófono y vaya leyéndonos punto por punto el caso A, el planteo del caso B, y así cada vez que yo se los pida. ¿De acuerdo? Y hacemos un trabajo colaborativo. ¿Alguien dice yo y largamos? ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo? A ver, Juan. ¿Puede volver a las consignas? Sí puedo. Estas son las consignas, ¿sí? Ah, me dice Victoria, yo no tengo micrófono en la PC. Si no lo haría. Gracias, Victoria. Buena la intención. ¿Ustedes no tienen el planteo en sus computadoras o no sé con qué dispositivos se están conectando, tablet o... bueno, obviamente con el celular estas cosas son un poco más complejas. Pero Ahí claro, estoy pasándome al celular, y descargo el archivo y lo ayudo. bueno. Igual son varios ustedes. ¿Nadie más lo tiene a mano? Y justo mi hermana me pidió la computadora, así que tengo que cambiarme de lugar. Bueno, sí, esto pasa muchas veces en este mundo de la virtualidad, que a veces tenemos que compartir los recursos y eso es entendible. Bueno, el primer caso, hasta que lo busquen, era este, ¿sí? Dice que Cacho Garay, 560 pesos, el cliente el 2 de junio depositó 1.000 pesos en nuestra cuenta, al cierre se verifica que le hemos facturado y entregado los bienes correspondientes por 440 pesos, es decir, que quede un anticipo de clientes con un saldo de 560, en este caso está perfecto, y no hay nada que hacer, porque efectivamente se cumplió por 440 pesos. En ningún caso nos dice que los 1.000 pesos que nos entregó fijara el precio de ningún producto, de manera tal que simplemente nos entregó 1.000 pesos como a cuenta de lo que en su momento vaya entregándole. Así que bueno, no hay nada que hacer en este caso, ¿sí? De manera que nos quedamos tranquilos.
Victoria compartió, muy bien, Victoria, gracias. Sí funciona, perfecto. Aquel que no lo tiene puede descargar el PDF que Victoria nos compartió gentilmente y poder hacer este juego, este dueto que les propongo, ¿sí? Vamos por el caso B de Juan Larrionda, 2500. Dice que es un anticipo que el 10 de mayo nos hizo para reservar un producto. El anticipo no fija precio, un dato muy importante, no fija precio, es decir, que simplemente nos entregó un dinero. Dice que el 15 de junio se facturó y entregó la unidad por un total de 2.800 pesos, que la venta nunca se contabilizó y que la diferencia fue cobrada en efectivo. Entonces, vamos a la solución y aquí lo que tenemos es que la venta nunca se había facturado, entonces nunca se había registrado, entonces registramos la venta, 2.800 pesos, aplicamos el anticipo de clientes de 2.500 y contabilizamos el ingreso del saldo de precio por 300 pesos. Es decir, aquí es muy sencillita la cosa, ¿sí? No hay nada más que hacer. Fíjense, no sé si alguien, Juan, que Sí, tenemos activado el micrófono. ¿Cómo decía el enunciado del caso B? Por favor, si lo releemos. sí. Anticipo del 10 de mayo para reservar una unidad de la nueva PlayStation 4 próxima a salir en el mercado. El anticipo no fija precio. El 15 de junio se facturó y entregó la unidad por un total de 2.800. La venta nunca se contabilizó. La diferencia fue cobrada en efectivo. Bueno, la diferencia fue cobrada en efectivo, que son estos 300 pesos. Nunca se había facturado la venta y tienen que aplicar el anticipo de clientes. Ven que el enunciado es claro, están todos los datos necesarios y solo tenemos que registrar lo que tiene que ver con el anticipo de clientes. Y alguien puede decir, a ver, si nunca se registró la venta, ¿no tendríamos que registrar el costo? Bueno, ahora nos estamos centrando en el capítulo pasivo y dentro de los pasivos en el pasivo cierto, de tal modo que hola, hola, volvimos. Bien, Buenas. ahí activé el micrófono, gracias a todos por avisar. No sé qué pasó, voy a volver a compartir la solución. Bien, Juan sigue con audio. Bien, estamos bien. Aguárdenme un segundito que apunto aquí el chat para estar bien atento a ustedes. Y bueno, y les decía que cuando en este caso alguien puede decir, bueno, y no registramos el costo de las mercaderías vendidas. No, 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 no. Primero no tenemos los datos, así que inventar no. Y además nuestra atención estaba centrada en el pasivo cierto, anticipo de clientes. Y cómo debería quedar al cierre, es decir, debería quedar saldado, porque del enunciado surge que así debería ocurrir. ¿Mm? Bien. Vamos, Juan, por favor, a leer el enunciado del caso C. Bien. El cliente anticipó 2.800 pesos el 5 de mayo para comprar un teléfono smartphone de última generación. El archivo congeló el 100% del precio. Las condiciones contractuales aseguran la concreción de la venta y la ganancia. Al 30 de junio lo teníamos en stock y su costo era 2.200 pesos. El costo de reposición al cierre es de 2.150 y los costos de empaque y entrega son de 50 pesos. Bien. Entonces,
¿Qué tipo de anticipo de clientes piensan que es este? ¿Un no monetario? Ajá. Bueno, ¿en razón de qué? Porque fija precio. Bien, es decir que es un pasivo en especie. Mm, Genial. Bien Juan, bien Victoria, bien Karen. Karen, ¿qué más? Eh, miren, como es un pasivo en especie y es no monetario, como muy bien aclaró Juan, lo que tenemos que hacer es, en el marco de las normas contables profesionales vigentes, es reexpresar esa partida y también calcular su valor al cierre. Bien, nosotros, como el anticipo se dio en mayo, anticipamos las partidas, notamos que desde el punto de vista del poder adquisitivo que representa es moneda de poder adquisitivo de mayo. El coeficiente corrector que nos lleva la moneda de poder adquisitivo de mayo a junio es 1.01141, que aplicado al valor de libros del anticipo nos da 2.831,95. Y luego tenemos que calcular el valor corriente. Para eso, lo que tenemos es que recurrir al RT17. Entonces, yo aquí les anoté la RT17 en el punto 5.17 que dice respecto de los pasivos en especie. Y miren, dice que cuando la obligación consista en entregar bienes que se encuentran en existencia, a ver Juan, ¿se encuentran en existencia? sí. Un segundo. Sí, se encuentra en existencia. Lo Genial. teníamos en stock por 2.200 y tenemos que agregar, bueno, la inflación y los costos de empaque y entrega al corriente, si no me equivoco. Bien, ya vemos entonces lo que nos acaba de apuntar Juan. Aquí dice que cuando la obligación consista en entregar bienes que se encuentran en existencia, justo este caso, se computará por la suma de la medición contable asignada a esos bienes, es decir, tenemos que replicar la medida contable de los bienes que están en existencia y que vamos a utilizar para satisfacer la pretensión del acreedor, más los costos adicionales necesarios para poner los bienes a disposición del acreedor. Entonces, fíjense que así como dentro del activo nosotros decimos, ojo, no podemos crear una chimenea a la hora de medir la riqueza poseída en términos de los activos, porque estaríamos sobreestimando los activos y en consecuencia estaríamos reconociendo como activo una porción de la medida asignada que no responde a las características de activo. También tenemos que entender que en términos de pasivo hay un piso de medición en lugar de un techo en el activo. En el pasivo hay un piso de medición que está dado por el costo de cancelación. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí satisfacer plenamente la pretensión del acreedor? En este caso, tengo que entregar los bienes que tengo en existencia, es decir, esos son los bienes que voy a destinar a la cancelación de mi pasivo, con más todos los costos que deba asumir para poder satisfacer la pretensión del acreedor y ponerlos a su disposición. ¿Se acuerdan cuando decíamos que había una cláusula que puedo pactar una compraventa, ¿sí? En donde la cláusula sea FOB o sea CIF, es decir, libre a bordo o libre en el lugar de origen de las mercaderías o libre en cierto lugar de destino pactado con el cliente. Entonces, la verdad es que lo que voy a considerar costos necesarios o adicionales para poner a disposición del cliente esos bienes o servicios, bueno, pues puede modificarse en función de las condiciones pactadas con él.
Bueno, en este caso, fíjense que lo que tenemos es que a los 2.750 le tengo que sumar los 50 a ver, perdón, em, sí, a ver, vamos al enunciado, Juan, sí, por favor. Sí, ¿querés que te lea la parte de la Sí, última? claro, Dale. ¿cómo viene el anticipo que el 10 de mayo se hizo? Bien. Al 30 de junio, fecha de la medición, lo teníamos en stock y su costo era de 2.200. La concreción de la venta, no, perdón. Mm. El costo de reposición al cierre es de 2.150, los costos de empaque y entrega 50. No sé si se entendió. Sí, a ver, primero que nada es que el anticipo congeló el 100% del precio, ¿no es cierto? Sí. Y el anticipo fue por 2.800. Y el hecho de que las condiciones contractuales aseguran la concreción de la venta y la ganancia nos demuestra que de algún modo lo que nosotros tenemos es que vamos a asemejar la medida contable a lo que sería digamos, el de un bien que tenga mercado activo, ¿de acuerdo? Porque yo ya pacté el valor de venta y no es ni más ni menos que 2.800, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasó con el bien objeto de la operación? Lo tengo en stock, tengo que el costo era 2.200, que el costo de reposición era 2.150 y que los costos de empaque y entrega eran de 50. Entonces, cuando ustedes ven la solución que aquí les aportamos, me gustaría que de algún modo la traten de interpretar. Yo tengo que entender o trabajar con el costo de reposición, que era 2.200, a ver, el costo de reposición era 2.150, que los costos de empaque y entrega eran de 50. Entonces, ¿cómo hago si yo estoy teniendo que aplicar el párrafo, a ver que acá se los muestro, el párrafo 1? Nosotros lo teníamos en stock. Dice Victoria, el anticipo es por 2.800. ¿Por qué no registra la venta? Dice Alexander. Bueno, ¿cómo llegamos a que este anticipo de 2.800 tenga este saldo? Porque cuando se recibió el dinero, se debitó una cuenta representativa de caja y bancos y se acreditó anticipos de clientes, ¿sí? Bien. Algunos me están escribiendo en privado, entonces yo les pido que me respondan, que manden siempre a todos, ¿sí? Porque así todos vemos las respuestas, ¿eh? Así está mejor. Entonces, yo les digo, ¿cómo quedaría medido el pasivo para ser justos? Profe, Sí, escucho. em, sé que el pasivo tenía un saldo acreedor de 2.800
y que por el transcurso del tiempo yo tengo que ajustarlo, que eso es el valor actual. Lo que no entiendo es por qué considero como valor corriente 2.750 el pasivo y le sumo el empaquetado. Entiendo por qué se tiene que sumar el, el empaque y la entrega. No entiendo el 2.750, A porque ver, sería el costo, sí. a ver, para satisfacer la pretensión del acreedor, yo le tengo que considerar como parte de la medida del activo perdón, como parte de la medida del pasivo, los costos necesarios de cancelación. Sí. Pero que son los costos de empaque, como nos apunta Victoria ahora. Dice, y la diferencia hasta los 1.800 que fijó, ¿por qué no le podemos cobrar más? Dice ella. Bueno, no le Porque fijo podemos precio. cobrar más porque ya fijó precio y le cobramos 2.800. Nosotros de ningún modo podemos agregar. Pienso lo mismo que Victoria, dice Ariadna, claro. No iba al signo de pregunta, bien, bien, excelente. Claro, esa es la razón que daba, nos aclara Victoria. Efectivamente, yo recibí 2.800, con eso tengo que satisfacer todo lo que deba satisfacer. Entonces, yo digo que mi pasivo tiene una medida en términos corrientes de 2.800, porque ya está concretada la venta y la ganancia, porque ya recibí el dinero y eso es todo lo que puedo recibir. Entonces, para mí, yo acá no les estoy preguntando cuál es la medida del activo. En ese caso, ustedes me tendrían que decir que la medida del activo sería de 2.750, que sería como la medida del valor corriente de salida de este bien en particular, asignando los 50 que faltan para completar los 2.800, que es el valor total de venta, a lo que son cancelar los costos de cancelación digamos, recuperarlos, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien me dice, yo el activo lo mostraría por el valor de venta, que es 2.800, bueno, yo les diría, está bien y coincido, porque ese es el valor neto de realización. Y si ustedes dicen, ¿por qué voy a replicar el valor del activo como valor del anticipo de clientes? Y porque eso es lo que nos dice la norma y con mucha razón nos propone que si recibimos un anticipo de clientes que fija precio y si el bien lo tengo en el activo y es el que voy a destinar a cancelar la pretensión del acreedor, solo tengo que replicar, porque son básicamente partidas que de algún modo están, digamos, están emparentadas, por decirlo en criollo, ¿sí? Están relacionadas y en consecuencia voy a necesitar mostrar que dentro del activo tengo un recurso capaz de satisfacer puntualmente la necesidad de, o digamos, una obligación asumida. Entonces, yo tengo que considerar que la medida del activo es 2.800 y que va a ser idéntico a la medida del pasivo, que es 2.800. Entonces, la reexpresión que hice voy a considerarla porque se trata de un pasivo no monetario y por eso es que muestro el RECPAM por 31.95 como resultado negativo del capital expuesto, pero como un resultado positivo, 31.95 de la evolución en su precio específico. A ver, la verdad es que si ustedes lo analizan, alguien puede decir, bueno, tal como veníamos trabajando, que era con digamos, el chip puesto en el activo,
esto opera exactamente al revés. Fíjense que una mayor medida del pasivo, como lo es el que resulta de aplicarle el coeficiente corrector a su valor de libros, importa un resultado negativo. Y una menor medida del pasivo a la hora de fijar su valor corriente en relación a su valor de libros en moneda homogénea de cierre, representa un resultado positivo. Y esto es, digamos, una cuestión de lógica pura porque estamos hablando de un pasivo, ¿sí? Entonces yo el pasivo en moneda homogénea debería haberlo mostrado por 2.831,95, pero debo finalmente dejarlo medido al cierre en 2.800. Las equivalente al importe recibido, ¿sí?, que fijó el precio del 100% de los productos que tengo en existencia. Justamente habiendo recurrido a la RT17, en su punto 5.17, primer párrafo, es exactamente como debo medir esta partida. Vamos entonces al caso D, por favor, Juan. Ah, perdón, aquí Alan dice, o sea que si fija precio, el valor de origen va a ser igual al valor corriente. Bueno, si fija precio, digamos, si fija precio en términos del 100%, y sí, naturalmente. El asunto puede complicarse si fija precio al 50%. Entonces ahí tengo que hacer una compensación y muy probablemente no coincida, excepto que por supuesto todo se haya mantenido constante, ¿sí? Por eso es que cada vez que avanzamos hacia un nivel de profundidad mayor en nuestro estudio, nos damos cuenta que 2 más 2 no da exactamente 4, que tenemos que ver todo el entorno de la operación, que tenemos que analizar varias cuestiones relacionadas con la naturaleza de la transacción, con la intención de la entidad, la intención del cliente o del acreedor o la intención del deudor y un conjunto de variables que nos pueden llevar a concluir cosas distintas ante una misma situación aparente, ¿sí? Y bueno, esto lo torna lindo porque tenemos que aplicar criterios y eso es más divertido. ¿Mm? Bueno, a ver Juan, por favor, si vamos al caso de... Dale. Quiquelme realizó el 25 de mayo un anticipo que fija el 50% del precio de una consola Xbox con Kinect y juegos. Al cierre no la tenemos en stock, pero nuestro proveedor habitual nos la cotiza en 2.680 pesos, cuenta corriente a 30 días. Sabemos que ante el pago contado obtendríamos un 5% de descuento. Costo de compra y calidad 30 pesos, costo de empaque y entrega 50 pesos. Bueno, quiere decir que aquí fijó el precio del 50% del valor, no lo tenemos en stock, pero sí lo podemos adquirir. Entonces vamos al segundo párrafo de este punto 5.17 de la RT17. Y fíjense que aquí dice, cuando la obligación consista en entregar bienes que pueden ser adquiridos, en este caso del enunciado surge que efectivamente pueden ser adquiridos, se va a computar por la suma de su costo de adquisición, calculado de la manera como se determina en la parte relacionada con los activos, bienes o servicios adquiridos, a la fecha de la medición y de los costos adicionales necesarios para poner los bienes a disposición del acreedor. Entonces, aquí de vuelta vamos a tomar los costos de adquisición como la sumatoria de todos los costos necesarios para disponer ese bien listo para la venta en términos de contado, y le vamos a adicionar los costos necesarios para ponerlo a disposición del acreedor. Entonces aquí tenemos un valor original de 1.550. Fíjense que el saldo de este señor como anticipo de clientes será de 1.550, ¿de acuerdo? El valor original es un valor correspondiente a qué mes.
también a mayo. Sí, 25 de mayo. Bien, entonces, tenemos que aplicar el coeficiente corrector y homogeneizar la unidad de medida. 1567,67. Todo esto para ustedes ya es re fácil. Ahora vamos al valor ¿Puedo hacer una corriente. pregunta? Sí, señor, claro. Siendo el 25 de mayo, nosotros aplicamos, esto es una pregunta un poco de puntillosa. Faltan 5 días para que termine mayo. Y yo siempre tuve en mente que si voy a aplicar el coeficiente de un mes a un bien que yo le he conseguido en ese periodo y está a fin de mes, sería como aplicar la inflación de todo un periodo a ese bien cuando en realidad yo lo conseguí a fin de mes. No sé si me explico mi duda. Sí, Por ahí por en la práctica supuesto. profesional es otra cosa. Bueno, excelente pregunta. Pero saben una cosa, en términos de inestabilidad eh, no catastrófica, como hemos tenido muchos momentos en Argentina en donde hemos tenido inestabilidades de la unidad de medida terribles, que se llamaron periodos de hiperinflación, en donde realmente los precios eran unos a la mañana y unos diferentes a la tarde. eh, Nosotros notamos que claramente tomar un coeficiente mensual como coeficiente promedio de variaciones del mes es completamente inequitativo, que tendríamos que relacionar el índice correspondiente a un día como mucho relacionado con el de otro día, porque ahí había ya una diferencia notoria. Cuando fue concebida la RT6 y el proceso de secuencial de ajuste integral del patrimonio como resultado de un conjunto digamos, de autores maravillosos que crearon esa forma de hallar el RECPAM que genera el capital monetario, habían comprendido que puede haber momentos, inclusive, durante los cuales hay una estabilidad tan importante que hasta nos permite tomar un coeficiente promedio por un trimestre o por un semestre o un coeficiente punta a punta, de tal modo que aún así no se generan distorsiones significativas. El tomar que exista un coeficiente completo para reexpresar las partidas susceptibles de ser reexpresadas correspondientes a un mes completo, así sea el primer día o el último día, significa una suerte de simplificación, es cierto, pero que torna al proceso de ajuste integral, el proceso secuencial, más factible de aplicar, porque de existir la necesidad de fijar un índice diario, bueno, la cosa se haría notoriamente más compleja, ¿sí? De cualquier modo, con los sistemas todo es posible hacer, y está muy bien, porque es verdad y lo van a notar si es que lamentablemente en algún momento llegamos a volver a vivir esas situaciones de alta inflación, en donde ustedes van a ir a la mañana con 100 pesos al kiosco y van a comprar una botella de agua y a la tarde van a tener que ir con 115, ¿sí? Y eso es lo que sería en la vida un periodo de hiperinflación. Y la verdad es que cuando eso pasa, como bien preguntaba Juan, notamos que tiene que haber un índice diario, porque es una incongruencia trabajar con un índice mensual de variaciones cuando claramente lo que pasó el 1 de mayo respecto a lo que pasó el 25 no tiene absolutamente nada que ver. Entonces está perfectísima la pregunta, es perfectísima la reflexión.
y felicitaciones, Juan, pero la verdad es que en este caso nosotros tomamos un índice promedio mensual por una cuestión de simplificación y porque habitualmente y máxima en el mundo no hace falta, ni siquiera casi, trabajar con un sistema de homogenización de la unidad de medida porque no hay variaciones significativas en el nivel general de precios. En efecto, en el 95% de los países del mundo, ni siquiera pueden concebir cómo se puede vivir en un entorno de una inflación que nosotros consideramos o consideraríamos ideal, ¿sí? Ya nomás cuando se dice el 20-25% anual es espantoso, ¿sí? Se agarran la cabeza de los primeros al último de los economistas, de los ciudadanos y de los gobernantes. Pero bueno, claramente si ustedes se fijan en el ranking de las naciones del mundo que sufren un proceso de alta inflación, no son muchas, pero bueno, hay algunas de ellas, como en este momento lo es Venezuela, que está en la cúspide de las tasas de inflación mundiales. Ustedes van a ver que hay variaciones impresionantes en el poder de compra de la moneda local. Y bueno, allí claramente lo que dice Juan es exacto y es preciso. No es lo mismo el 25 que el primero, y el 25 en todo caso puede llegar a asemejarse más al del primero del mes siguiente que mucho menos al del primer día de ese mes mismo en el que se produjo la operación. Está bien, Juan, no sé si fui lo suficientemente claro. Sí, gracias. Al contrario, gracias a ti. Bueno, en este caso nosotros tenemos que reexpresar entonces el valor ajustado, el valor original, y eso lo hacemos. Y después dice el enunciado que nosotros tenemos un anticipo que fija el 50% del precio, y que al cierre no lo tenemos en stock, pero lo podemos comprar, y nos dicen que sería 2.680 pesos en cuenta corriente a 30 días, y que el pago de contado implicaría la posibilidad de obtener un descuento del 5%, que hay costos de compra y calidad por 30 pesos y de empaque y entrega por 50. Entonces, nosotros partimos de los 2.546, le sumamos los 30 y los 50, lo multiplicamos por 0,50, es decir, lo dividimos por 2, y tenemos el valor corriente, en teoría, que sería 1.313. Y fíjense, ¿qué será este 2.680 por 0,95? El precio del bien que te lo da el proveedor menos la tasa de interés por los 30 días. Correcto. O sea, buscando el valor de contado. Exacto, porque yo les hablé de los 2.546 y no les había dicho cómo llegamos a él. En realidad, bueno, es muy sencillito. Y ahí, ¿por qué digamos, lo multiplican por 0,95? Porque era un 5% de descuento directo. Entonces no era que incluye un 5% de costo financiero, ¿sí? Entonces, si yo le hubiera dicho en el enunciado, los 2.680 incluye un 5%, nunca podría haber obtenido los 2.546, sino un valor diferente. Tendría que haber hecho 2.680 dividido 1 más el descuento, ¿sí? Para obtener el valor al que se le aplicaría eventualmente ese 5%, si es que ese valor lo incluyera. Si en este caso es un 5% directo de descuento por pago contado. Y yo siempre tengo que trabajar con el valor de contado. Entonces, como me queda expresado en 1.313, bueno, yo tengo que al anticipo de clientes dejarlo expresado en 1.313 pesos. Tenía un valor de libros de 1.550, tengo que debitarlo, por 237 pesos. Apunto el RECPAM como resultado negativo y el resultado por tenencia como resultado positivo.
Simplemente, ¿por qué? Porque el resultado por tenencia es positivo, porque el valor al cierre es menor en 254,67 pesos respecto de su valor original en moneda homogénea al cierre. Bueno, y después tenemos dos casitos más, el E y el F. Entonces, Juan, porfa, un poquito, vamos a leer un poquito más rápido y vamos a seguir avanzando hacia el trabajo práctico 8 después, ¿sí? A ver, Juan, Bien, porfa. el E corresponde a dos anticipos de 12.000 realizados el 10 de mayo y 30 de junio, cancelando el 80% del presupuesto emitido por nosotros para la elaboración de un programa personalizado de inventario y gestión de colchones y almohadas. Al cierre, costo total de mano de obra necesaria para el desarrollo 2.500, costo de manuales, CDs y DVDs para entregar el trabajo terminado 420 pesos. Costo de empaque y entrega 50 pesos, comprar un programa enlatado de similares características cuesta 21.000 pesos, las tareas de programación comienzan el 5 de julio. Bueno, y fíjense que en este caso el cliente estaba identificado como la soñada sociedad anónima con un valor de 24.000 como anticipo de cliente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que en realidad eran 12.000 y 12.000. ¿Cuándo habíamos recibido los 12.000? Los dos Los anticipos de primeros el 10 de 12.000, mayo uno en mayo y otro en junio. y el otro 30 de junio. Entonces tenemos que anticuar las partidas, identificar que de los 24.000 pesos de valor de libros, 12.000 representan moneda de poder adquisitivo de mayo y 12.000 representativos de junio. Entonces, a los 12.000 representativos de moneda de poder adquisitivo de mayo le aplicamos el coeficiente corrector y luego le sumamos los 12.000 que ya representa moneda al cierre. Entonces el valor ajustado del anticipo es de 24.136,92. Y aquí lo que les muestro es cómo llegamos a determinar su valor al cierre. Para eso tenemos que recurrir al tercer párrafo de lo que nos dice la norma en el punto 517 de la RT 17. Dice que para las obligaciones de entregar bienes que deban ser producidos, se va a tomar el importe mayor entre las sumas recibidas y la suma de su costo de producción, calculado como corresponde respecto de lo que sería un bien producido, a la fecha de la medición, más los costos necesarios para poner los bienes a disposición del acreedor. Entonces, aquí partimos de la base de que tenemos un costo, según el enunciado que nos leyó Juan, de 2.500 de desarrollo. De mano de los obra, manuales, a ver, perdón Juan, sí, adelante. de los costos de los manuales 420 y costos de empaque y entrega 50. Genial. ¿Y cómo era Sí. el tema del porcentaje que fijaba? Y había cancelado el 80% del presupuesto emitido. Bien. Entonces quiere decir que fija el precio en el 80%. Entonces, el 80% de todos esos costos da 2.376. Pero ¿qué nos dice la norma? Ojo, cuando usted asuma un anticipo de clientes que fija precio, tome y compare el valor que corresponde imputar al bien producido o las sumas recibidas, lo que fuere mayor. Entonces aquí tienen 2.376 contra 24.000. Entonces, naturalmente eligen que el valor corriente del anticipo de clientes es 24.000. Y acá donde yo les hago como una crítica a las normas. Miren, aquí tienen un par de situaciones en donde yo no sé por qué no se tomaron, digamos, un criterio que a mí me parece que sería el criterio consistente. Cuando ustedes dicen acá la norma, ¿no? Entregan bienes que se encuentran en existencia, está perfecto,
que repliquen la medida contable del activo, porque esa es en definitiva la riqueza de la que se deben desprender para satisfacer la pretensión del acreedor. Pero ¿qué pasa por qué hay una diferencia, mejor dicho? ¿Por qué hay una diferencia en el tratamiento contable a darle al anticipo de clientes que fije precio respecto de bienes que no las tengo en existencia pero las puedo comprar, respecto de bienes que tampoco los tengo en existencia pero debo producirlos? Porque cuando debo producirlos tengo que elegir la medida contable de los bienes que debo producir o las sumas entregadas, lo que fuere mayor, y en el caso de los bienes que puedo comprar, el costo de reposición de los bienes y demás, como allí dice el 4.22, y no lo comparo con las sumas recibidas. Entonces yo creo que si ustedes en algún momento entienden que respetando la realidad económica, la medida contable del pasivo, en el caso de bienes que pueden ser adquiridos, pero que también están sujetos a una cierta contingencia, porque por ejemplo ustedes pueden asumir un compromiso de entregar un bien que puedan adquirir y que repentinamente se fue del mercado. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes tienen que entregar un bien que repentinamente el productor no elaboró más? Ustedes no pueden satisfacer la pretensión del acreedor. Entonces, en ese caso, tendrían que reconocer las sumas recibidas y reintegrárselas al cliente. Bueno, es la misma situación respecto de los bienes que yo puedo elaborar, y es más, a veces hasta es más controlable la situación en donde yo voy a ser el elaborador de los bienes respecto de la situación en que yo tenga que recurrir a la adquisición, y dependa totalmente de la disponibilidad de ese bien en el mercado. También entiendo por qué se compara con las sumas recibidas y se elige la mayor en el caso de los bienes que yo deba producirlos. Me puede pasar lo mismo con cualquier insumo, me puede ocurrir lo mismo en cuanto a que comercialmente en un momento dado decida eh, eh, dejar de lado una determinada línea de producción, y entonces ciertos anticipos que me pudo haber hecho un grupo de clientes no lo pueda satisfacer porque simplemente decidí no elaborar más esos productos, ¿sí? Bien, eso en realidad entiendo que se compare con las sumas recibidas y se elija la mayor medida, porque es una cuestión de no vulnerar, perdón, el piso de medición de un pasivo, como es el costo de cancelación. Y en ese caso, si yo no puedo entregar los bienes que me comprometí a elaborar o a producir, bueno, pues tengo que responder por las sumas recibidas. Entonces, yo los convoco a que los piensen, ¿sí? Y ustedes dicen, ah, pero está escrito en la norma, sí, pero la norma con razones, digamos, con fundamentos, con, digamos, eh, razones debidamente fundadas, yo puedo modificarla. La norma no es tan estricta. Entonces, cualquier auditor también puede aceptarnos si nosotros como emisores medimos nuestros pasivos, eh, aún en el caso de los bienes adquiribles, también comparando con las sumas recibidas y eligiendo la mayor. En definitiva, no deja de ser una cuestión prudente que puede ser no solamente bien evaluada, sino principalmente que atienda a la realidad económica, que es lo que nosotros nos tenemos que preocupar por siempre cumplir, ¿sí? Esa cualidad de la información contable que es el de esencialidad. Entonces, en este caso que nos acaba de leer Juan, bueno, obviamente yo tengo que dejarlo expresado en 24.000, porque es mayor la suma recibida respecto del valor corriente que tendrían los bienes. Y así es que el RECPAM y el resultado por tenencia resultan mutuamente excluyentes, digamos, o mutuamente, se cancelan mutuamente. Por supuesto, no es lo mismo. En un caso voy a hablar de un impacto de administración del capital expuesto, y en otro caso el precio específico
la evolución en el precio específico de una partida integrante del pasivo, ¿sí? En fin. Pero numéricamente se terminan cancelando. Y vamos al último, Juan, por favor, que es el caso F. Sí. Con Especelandia este S.A. cliente, con 350 pesos de saldo deudor. Dentro de anticipo de clientes, fíjense que aparece un saldo deudor de 350. bien. Con este cliente solo realizamos 2 operaciones en el año. Documentación relacionada, un duplicado de recibo con fecha 1 de febrero por 1.155 pesos con la leyenda a cuenta de futuras compras no fija precio. El segundo es un duplicado de factura del 3 de febrero por 1.200 pesos. El tercero, duplicado de factura del 5 de mayo por 305. Bien, entonces tenemos un duplicado de recibo por 1.155, como a cuenta de futuras compras no fija precio. Recibimos 1.155 pesos y nada más. Luego tenemos un duplicado de una factura por 1.200 y un duplicado de una factura por 305, es decir, 1.505 contra 1.155. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué nos pasó? Simplemente, ¿qué nos pasó? Si fuera un banco, sobregiraron la cuenta. Bueno, bien, Juan. Está. Entonces, en definitiva, recibimos más plata que la que teníamos que recibir, menos. ¿Qué fue esto? ¿Quién es Pecelandia? Claro, menos plata, dice Aliarna. Gastaron más Claro, de lo que el habían cliente nos dispuesto. compró por un monto superior respecto de lo que nos entregó. Él nos compró por 1.505 pesos y nos entregó 1.155 pesos, ¿no es cierto? Entonces, directamente lo que hacemos es cancelamos, saldamos anticipos de clientes que tiene saldo deudor, entonces para saldarlo tengo que acreditar la cuenta por 350 y mostrarlo como un deudor por ventas. Ni más ni menos, ¿sí? Yo le vendí, le facturé, de los 1.505 pesos que le facturé, él me entregó 1.155, me debe 350 pesos, ¿sí? Y eso fue todo lo que pasó. Fíjense que en el enunciado del parcial, ustedes y del conjunto de operaciones, una vez que mayorizaban todo, se encontraban con que al cierre habían sobregirado la cuenta. Hay algunos que hicieron una cosa impresionante. ¿Saben qué hicieron algunos de ustedes? Debitaron como es el saldo de la cuenta banco, y acreditaron caja porque tenían saldo en caja, pero en ningún lado decía que habían ido a depositar dinero. Entonces, claro, les había quedado un saldo de la cuenta bancaria acreedor y entendieron que eso no debería haber ocurrido, pero en ningún lado decía que tenían o que habían ido con dinero en efectivo a saldar el sobregiro de la cuenta bancaria. Entonces, lo único que se imponía era reconocer que no tenían un activo con saldo acreedor, tenían el activo que lo habían dejado en cero porque en la cuenta no había más nada disponible, pero sí habían asumido una deuda con el banco por sobregirar la cuenta, ¿sí? Y bueno, sí, dice Martín, yo hice eso. Un desliz, por supuesto, un desliz. Bueno, a ver, el saldo anterior era 31.060 y el actual 28.673. Perfecto. Bueno, este era un caso, es sencillito, pero lo que más me importa es que por ahí ustedes repasen esto, ¿sí? Que serían los pasivos en especie y cómo medirlos, y tienen como estas tres alternativas. Después hay un cuarto párrafo que dice que para las obligaciones de prestar servicios,
se va a tomar el importe mayor entre las sumas recibidas y el costo de producción a la fecha de la medición, justamente asemejando el tratamiento contable al de los bienes producidos, porque el servicio hay que prestarlo y en consecuencia se tiene que comparar con las sumas recibidas y elegir la mayor, con la misma lógica que en el párrafo tercero. Bueno, con esto damos por concluido lo que serían los pasivos en especie, pero también queremos hoy trabajar con el caso 8, que es muy sencillito y que quiero que, aunque sea un rato el que nos quede, que es un poquito menos de media hora, podamos trabajarlo juntos y ver cómo nos sale. Yo se los voy a leer al principio, pero después Juan me va a seguir ayudando, por favor, Juan, ¿sí? Sí, no hay problema. Gracias. Los saldos de distintas cuentas del pasivo al cierre 31 de diciembre. Y fíjense, el título del trabajo práctico es Cancelación anticipada de pasivos, así que un poco ya nos cambia el chip y nos dice, a ver, ¿ante qué estamos aquí? Estamos ante obligaciones que muy probablemente cancelemos, saldemos antes del vencimiento, que en realidad nosotros ya lo habíamos trabajado en cuentas por cobrar respecto de saldos a cobrar, respecto de los cuales era altamente probable que por la naturaleza de la cuenta por cobrar, las situaciones respecto del deudor principal y del mercado al que pueda acceder, puedo pensar en un cobro anticipado. Bueno, en este caso estamos en el pasivo y estamos ante la situación de que nosotros como deudores vamos o estamos pensando ciertamente en la cancelación anticipada y probablemente tengamos la voluntad, digamos, por parte del acreedor de recibir el pago anticipado. El planteo es así. Obligaciones a pagar, nos encontramos con estos saldos. Obligaciones a pagar por Profe, 20.000. Sí, señor. está compartiendo la pantalla del Excel. No sé si quiere seguir o cambiar al Ah, PDF. bien. Gracias, Juan. Eh, De ahí, nada. les, ahí les voy a compartir el Word. Gracias, Juan. Una maravilla. Acá ahora sí lo ven, ¿cierto? Sí, ahora sí se ve. Genial, gracias. Aquí les mostraba el trabajo práctico 8. Obligaciones a pagar 21.224,16, 1.224,16 restando los intereses negativos a devengar, y luego un préstamo bancario con los intereses negativos a devengar que habría que ver si corresponde o no. Para el caso A, dice, corresponde un pagaré que documenta una deuda original de 20.000 pesos firmada el 15 de noviembre. Nosotros cerramos ejercicio el 31 de diciembre. Con un interés del 2% mensual acumulativo, esto quiere decir interés compuesto, tasa de descuento aplicada por el Banco Patagonia para descuentos de documentos 2,5%, interés aplicado por el acreedor para pagos anticipados 1,5%, vencimiento del pagaré 15 de febrero, fecha de cancelación anticipada 15 de enero y al cierre ya se conocía esa intención. Entonces, estamos frente a una obligación que por su naturaleza y por digamos, las circunstancias de haber pactado también con el acreedor principal la posibilidad de cancelar anticipadamente, podemos pensar en una cancelación anticipada. Entonces, ¿cómo tenemos que operar? Repasando conceptualmente lo que habíamos ya estudiado, llegamos a la conclusión de que hay un primer paso a dar que tiene que ver con el reconocimiento del devengamiento de los intereses en función de la tasa pactada. Como en este caso es una obligación, el devengamiento del interés negativo en función de la tasa pactada. Y luego, ¿qué hacemos? Para elegir la tasa a utilizar para el descuento
del valor nominal futuro, que es 21.224,16, voy a tener que trabajar con la tasa relevante a los efectos del descuento. ¿Y cuál es ella? Acá tenemos la tasa de descuento, el interés aplicado del 2% mensual acumulativo. Tenemos una tasa de descuento aplicada por el Banco Patagonia para descuento de documentos del 2,5. Tenemos un interés aplicado por el acreedor para pagos anticipados que es del 1,5. Y tenemos una fecha de cancelación anticipada que fue el 15 de enero y que al cierre conocían la intención. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para encontrar cuál es la tasa que van a tener que aplicar para el descuento? ¿Sí? Entonces, para ustedes, ¿aplicarían el 1,5? ¿Aplicarían como dice aquí, el 2,5, que es lo del Banco Patagonia? ¿Aplicarían el 2% mensual? ¿Quién es el que va a... ¿con quién están negociando el pago anticipado? Con el acreedor. Claro, exacto, están negociando claro, 1,5 dice Martín porque es con el acreedor. Correcto, yo no les dije en ningún momento que fueron al Banco Patagonia para descontar el documento, sino que están trabajando con el acreedor y negociando con él, y entonces de todos los datos que tienen, el que realmente representa información en cuanto a surtir efecto en términos de reducción de incertidumbre respecto de cuál es la tasa a utilizar para el descuento, le hace la tasa relevante para el cálculo del valor actual del flujo neto de fondos futuros esperados, es precisamente el 1,5, que es el interés aplicado por el acreedor para pagos anticipados, ¿sí? Entonces, ahora lo que les voy a hacer es dejar de compartir el enunciado y vamos a ir a compartir la solución. Miren, aquí les anoté algo que tiene que ver con tener en cuenta cierta mecánica resolutiva, pero esto no lo tomen como palabra santa, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer como a ustedes les parezca más lógico. El valor actual según tasa pactada menos el valor original, obviamente les va a demostrar cuál es la cuantía de los intereses devengados, negativos, en este caso puede ser un pasivo. Pero tengan en cuenta que ustedes tienen que seguir la secuencia. Aquí obviamente no hay nada más, no hay nada más, como es registrado que lo que allí se muestra. Entonces pueden entender muy claramente qué es lo que no han hecho hasta acá. Y simplemente lo que hicieron fue registrar la obligación original y nunca más hicieron nada, ¿sí? Ahora tienen que el valor original según tasa relevante, el valor actual, perdón, según tasa relevante menos el valor original, les puede arrojar, digamos, una imputación a los intereses negativos a devengar ya devengados, y que el valor actual según tasa relevante menos el valor actual según tasa pactada sería el resultado por tenencia. Pero esto que está acá, que ustedes no quiero que se lo estudien de memoria, sino que lo razonen, lo vamos a razonar ahora recordando lo que les enseñé en su momento con las cuentas por cobrar. Lo mejor es primero devengar los intereses en función de la tasa pactada. ¿Cuáles son ellos? Bueno, el valor según la tasa pactada es el valor nominal futuro dividido 1 más la tasa pactada elevado a la cantidad de periodos que faltan transcurrir. Entonces, de los 45 días, porque ustedes fíjense que el documento fue del 15 de noviembre y están al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, transcurrieron 45 días sobre los 60. Es a ver, el valor nominal futuro dividido 1 más I a la N. Entonces, el 2% es mensual,
y transcurrieron 45 días, que en términos mensuales los tienen que dividir por 30, es decir, 1,5, ¿sí? 1,5 meses, porque tiene que ser sincrónico la tasa a utilizar para el descuento, que es la tasa pactada, 2% mensual acumulativo, y la cantidad de periodos que ya transcurrieron. Entonces, ahí lo que obtengo son los 20.602,83, que restándole a ese valor los 20.000, que es el valor de la obligación en términos de capital, me da los 602,83 de intereses negativos devengados. Ahora, ¿por cuánto voy a reconocer si debito o acredito conforme corresponda la cuenta regularizadora? Eso va a ser muy fácil una vez que haga la siguiente cuenta. Entonces, primer paso, como reglita mnemotécnica, devengo los intereses en función de la tasa pactada. Puedo ir del valor nominal al presente o puedo partir de la obligación original y en función de la tasa de capitalización del 2%, capitalizarlo por 45 días. En definitiva, me va a dar de un modo o del otro 602,83 de intereses negativos. Y luego, como segundo paso, comparo el valor actual según tasa relevante con el valor actual según tasa pactada. Y la diferencia entre ellos la voy a imputar a resultado por tenencia. Ahora, ¿cuál es el valor actual según tasa relevante? Ese mismo valor nominal futuro lo divido por 1.015, porque era el 1,5 mensual, la tasa que aplicaba el acreedor a todos aquellos que querían cancelar anticipadamente un saldo, también elevado a la 45 sobre 30 para considerar la cantidad de días expresados en meses, ¿sí? Y eso me da 20.755,26, con lo cual quiere decir que yo lo que tengo es un resultado por tenencia que por supuesto es negativo de 152,43, que es la diferencia entre 20.755 y 20.602. Como el valor corriente es superior al valor, según el valor original, según la tasa pactada, bueno, y se trata de un pasivo, es en realidad o representa un resultado por tenencia negativo. Y todo eso, una vez que encuentro el interés negativo devengado, que registro el resultado por tenencia, la contrapartida es la cuenta regularizadora del pasivo, intereses negativos a devengar, que en este caso lo acredito por 755,26. ¿Qué tengo que lograr? Bueno, pues tengo que lograr que el valor nominal futuro de la obligación principal, ¿sí? Que ustedes en el enunciado lo encuentran por 21.224,16, menos el valor al cierre de la cuenta regularizadora, arroje el valor actual según tasa relevante, que es 20.300, este valor, ¿sí? Ese valor, que es 20.755,26. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que, bueno, es todo lo que en realidad debería saber. La elección de la tasa a utilizar para el descuento puede ser el mayor desafío en estas cuestiones. Después lo demás lo resuelve muy sencillamente la matemática, ¿sí? Ahora, para elegir la tasa, que inclusive recuerdo que era una de las preguntas que les había hecho en el parcial, por supuesto relacionada con las cuentas por cobrar, pero ¿cómo hacen para elegir la tasa? Bueno, muy fácil, en realidad, cuando tienen un hecho posterior al cierre que les demuestra cuál es la tasa a utilizar, ese es un dato muy importante para poder mejorar la estimación de la medición contable al cierre. De lo contrario, tengo que estimar cuál es de todas las alternativas posibles,
aquella que tenga o muestre un mayor grado de probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y en este caso está claro que ustedes... Hola, 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 ahora sí. ¿De quién me contagié? ¿De Bruno? Que siempre tiene problemas. Sí, no sé por qué el internet acá. Yo estoy en mi casa ahora y no sé por qué está tan inestable. Nunca me había pasado que me sacara de la reunión así, pero alguna vez es la primera. Justo nos estaba por decir la respuesta de cómo elegir la taza. Sí, bueno, era para meter un poquito de, de suspenso ahí, para ver y quedarse ahí con un poco de duda. Bueno, es bastante fácil. En realidad les decía que para elegir la taza era bastante sencillo. Yo tengo muy probablemente un hecho posterior al cierre que me permita mejorar, precisar de algún modo la estimación que haga sobre, digamos, conociendo cuál es la tasa que efectivamente apliqué. O de lo contrario, si como hecho posterior al cierre no puedo encontrar la cancelación efectiva de la cuenta por pagar, puedo elegir lo que por su naturaleza el bien me permite. Piensen que yo puedo tener muchas ganas de cancelar anticipadamente una obligación y probablemente también pueda tener muchas ganas de cancelar anticipadamente su cuenta por cobrar, de recibir, digamos, el dinero, el acreedor. Pero lo cierto es que si nosotros estamos fijando una cláusula de cumplimiento en función del crecimiento de un determinado bien de la naturaleza, supongamos, bueno, hay tiempos biológicos que respetar, entonces la naturaleza de la obligación me impide pensar en una cancelación anticipada. En el caso de una suma de dinero y tal vez hasta respaldada por un documento, en tanto yo tenga la capacidad financiera o la disposición de cancelar anticipadamente y el acreedor de recibir el pago antes del vencimiento, pues se empiezan a dar las condiciones para poder elaborar una estrategia y saber cuál es la tasa que tengo que usar para el descuento. Entonces aquí cuenta mucho la situación de quien es el más fuerte en la relación, que es el acreedor, que puede decidir tener o no digamos, tomar o no la decisión de cobrar antes y bajo qué condiciones lo va a hacer. Entonces, bueno, esto es algo que pueda decidir hacerlo o no y nosotros tenemos que analizar cada situación. De vuelta, llegamos al caso en que tenemos que trabajar la situación, tenemos que ver claramente qué es lo que nos plantea la realidad económica de esa particular situación y actuar en consecuencia. Voy a volver a compartir el enunciado para ir al caso B, en donde teníamos un préstamo bancario, ¿sí? Este préstamo bancario lo que tiene es un saldo principal y es una regularizadora de 10.759, nos deja el neto en 55.000. ¿Y qué es esto? Bueno, un préstamo obtenido el 25 de febrero del año en el banco francés a sola firma, con un importe de crédito de 55.000 a 12 meses de plazo. Vence el 25 de febrero del siguiente año. Nosotros, recuerden, estamos cerrando ejercicio el 31 de diciembre. Hay una tasa de interés del 1,5% mensual acumulativo, que es la tasa pactada. Nos aclara el enunciado que el 31 de enero, posterior al cierre, se verificó la cancelación anticipada con una tasa del 1,8% mensual acumulativo, supongo, ahí no lo dice, pero debería aclararlo, y que al cierre el ente tiene la intención de proceder a la cancelación anticipada. Entonces, en función de las normas vigentes, tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. Y acá es donde, cambiando un poquito de pantalla, les muestro
¿cómo hacemos para resolverlo? Tenemos un valor original de 55.000 pesos de la obligación, multiplicado por 1 más la tasa, elevado a la cantidad de periodos de capitalización, que serían el de un año, 12 meses, 360 días dividido 30. Recuerden que para nosotros todos los años tienen 360 días y todos los meses tienen 30. Supuesto simplificador acordado entre nosotros. Entonces, para obtener el valor nominal futuro tenemos que simplemente hacer eso. Entonces, verificamos que está bien, que era el valor por el cual lo habían registrado originalmente, 65.759, y la cuenta regularizadora de intereses negativos a devengar. Entonces, de vuelta, como existe primero la necesidad de reconocer los anticipos los intereses negativos devengados. Esos intereses negativos devengados, ¿cómo hago para obtenerlo? Simplemente calculo el valor actual según tasa pactada, y a ese valor actual según tasa pactada le resto el valor del capital tomado, me va a dar los 8.983,33, ¿sí? Es decir, a ese valor nominal futuro de 65.759 lo divido por 1,015, es decir, 1 más la tasa que uso para el descuento, que es la pactada, elevado a la cantidad de periodos que restan transcurrir, que son 55 días sobre 30, para expresarlo en términos mensuales, ¿sí? Porque la tasa del 1,5% es mensual acumulativa. Bueno, entonces ya tenemos develada la primera incógnita y dado el primer paso, que es reconocer los intereses negativos devengados en función de la tasa pactada. Luego reconozco el resultado por tenencia, por diferencia entre el valor actual según tasa relevante y el valor actual según tasa pactada. Aquí, cuando obtengo el valor actual según tasa relevante, a priori, sin hacer los cálculos aún, yo me doy cuenta que debería obtener un resultado por tenencia positivo. ¿Por qué? Porque yo cuando capitalizaba a un ritmo del 1,5% mensual acumulativo. Y ahora que estoy descontando, voy a descontar al 1,8% mensual acumulativo. Entonces, claramente, tratándose de un pasivo, voy a tener una ventaja por el hecho de descontar, es decir, de pagar anticipadamente esa obligación, aplicando una tasa del 1,8% mensual acumulativo, ¿sí? Que es la tasa que nos dice el enunciado, que es la que al 31 de enero se verificó, aplicó. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el valor actual según tasa relevante? Siendo entonces la tasa relevante, la tasa que utilizo para el descuento, del 1,8% mensual. El valor nominal futuro dividido 1 más el 0,18, más el 1,8, elevado a la cantidad de periodos que debo descontar, que son 55 sobre 30 días. Y bueno, y eso me da 63.643,04. Claramente, 345,29 de resultado por tenencia positivo. La diferencia entre el interés negativo devengado y el resultado por tenencia hallado por comparación entre el valor actual según tasa relevante y el valor actual según tasa pactada es ni más ni menos que lo que debo imputar a intereses negativos a devengar, es decir, a la cuenta representativa de a la cuenta representativa de o regularizadora de la cuenta principal patrimonial del pasivo, ¿sí? Muy bien, me distraje un poquito porque estoy tratando
de encontrar el chat. Sí, porque no, por un momento lo perdí. Pero ahora estoy de vuelta en el chat. Y les quiero preguntar si tienen alguna duda, ¿sí? Si esto que creo que a esta altura a ustedes les resultaría sencillo, les debería resultar sencillo, por lo menos les sirve un poco de repaso de lo que trabajamos hasta acá para cuentas por cobrar y les exige tal vez ponerse del otro lado del mostrador y ver cómo juegan precisamente de modo encontrado, ¿sí? En una situación con la otra, y ese es un lindo cambio de roles que puede ayudar a fijar mejor el procedimiento. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren consultar algo? Gracias, Juan, por toda la ayuda suministrada hoy. Por ahora no, dicen. Bueno, si puedo subir el Excel práctico después, bueno, yo después se los subo, no hay ningún problema. Gracias, Juan. Noto que es así, y eso lo aprecio mucho. ¿Alguna cosa que quieran preguntar, algo que quieran comentar? Nada por ahora. Bueno, bueno, les mando un abrazo a todos, les pido que trabajen mucho este fin de semana, dedíquense mucho. Yo en la semana les voy a dar digamos, todas las manos necesarias como para que puedan llegar mejor aún al recuperatorio. Traten de trabajar y enviarnos las dudas con tiempo. Entonces estaría bueno que utilicen los foros del aula virtual para plantear dudas. Así nosotros cuando programamos la clase también programamos la posibilidad de plantearles algún caso distinto o poder elaborar alguna otra estrategia para ayudarlos más. La dinámica de la semana que viene, nos pregunta Martín. Bueno, como estaba programados, nosotros el lunes 1 de junio, que sería el lunes que viene, trabajaríamos con el trabajo práctico 9 de compromisos ciertos. Luego, el martes, comenzaríamos con pasivos contingentes y los trabajos prácticos 2, 3 y 4 de pasivos contingentes. El miércoles con pasivos contingentes, trabajos prácticos 1 y 5, y luego el jueves con digamos, un cierre de pasivos contingentes. De cualquier modo, ¿a qué habíamos pensado el viernes hacer una clase de revisión previa al recuperatorio? No hay ningún problema en que también lo apliquemos el jueves a ese fin, y vamos a ver, probablemente tratemos de hacer un poco más rápido lo de compromisos ciertos y también el miércoles podamos hacer una clase de revisión. La idea es que ustedes trabajen mucho, nos vayan planteando dudas, porque nosotros así, digamos, ustedes ven que no hay un intercambio muy permanente en las clases, entonces hay cuestiones que nosotros no sabemos exactamente, no los estamos mirando a los ojos y viendo caras de estar ubicados o completamente en un desconcierto total. Y la verdad es que dependemos mucho de que ustedes lo exterioricen. Y la forma de exteriorizarlo es múltiple, sí, son múltiples. Ustedes pueden trabajar y hacernos llegar dudas a través del aula virtual, del correo electrónico, en fin, a través de todos los encuentros que están programados, y por suerte nosotros nos vemos 4 de los 5 días hábiles de la semana. Así que nuestras vías de comunicación son muy importantes y bueno, entonces yo les pido que traten de usar todas las alternativas.
estén bien atentos. Esa es un poco la dinámica, Martín, entonces respondiendo a la pregunta. Pero bueno, lunes y martes claramente lo vamos a dedicar a pasivos contingentes. Seguramente miércoles, jueves y si necesitaran el viernes, también estamos y vamos a estar a disposición de ustedes. ¿Cuándo les vamos a contar en qué consiste el parcial? Seguramente el jueves, que esa va a ser, estimo yo, la última de las clases, porque no sé si el viernes va a hacer falta, pero bueno, de ustedes depende y nosotros estamos a total disposición. Muy bien, ¿ninguna otra cosa? Perfecto. Que pasen un lindo fin de semana. Los abrazo a la distancia. Hasta pronto, gracias.